Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El área metropolitana de Guadalajara, como muchas ciudades de México y América Latina, se desfiguró a finales de los años 90 y con el arranque del siglo XXI quedó fuera de control. El fenómeno se conoce como dispersión urbana. Se multiplicaron fraccionamientos residenciales y sobre todo de interés social, prácticamente sin más obstáculo que convencer a autoridades municipales todopoderosas en materia de desarrollo urbano, convencidas de que se estaba resolviendo la necesidad de vivienda que en décadas previas se había reflejado en la existencia de fraccionamientos ilegales en terrenos, sobre todo ejidales, sin servicios ni seguridad jurídica. Se quiso matar un monstruo, pero se creó otro quizás peor, porque si bien las nuevas ciudades levantadas hicieron lo posible, o fingieron hacerlo, por establecer servicios básicos y hacer procesos ordenados, legales, para dar seguridad a los compradores y a los ayuntamientos, la realidad es que se les permitió construir donde se quisiera o se pudiera, y prácticamente se encargaron de forma autónoma de resolver los requisitos que se les pusieron para resolver la movilidad, el abastecimiento de agua y el desagüe o tratamientos de residuos domésticos, la ubicación de áreas comunes y parques, aparejado con una alta densidad y materiales frecuentemente de pésima calidad. Y como estaba a disposición de los proyectos, los recursos acumulados del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, hubo mucho dinero en corto plazo para que los desarrolladores lograran cristalizar sus negocios con una alta utilidad. El pretexto de edificar en zonas de riesgo y muy lejos de los centros de trabajo o de estudio siempre fue el elevado costo de los terrenos intraurbanos. Otra lógica perversa, la de la especulación con baldíos, siempre presente en la historia moderna de Guadalajara y que ha fundamentado importantes y respetables fortunas del presente. En el año 1992, Guadalajara alcanzó 450 años de su fundación y Tlajomulco era un lugar aislado con menos de 90,000 habitantes, separado por una carretera de la zona céntrica de la metrópolis. Estamos en el año 2018-2019, una transición en la cual Tlajomulco ha crecido de forma brutal hasta tener 600,000 habitantes y uno de los procesos de conurbación más defectuosos de la historia de Jalisco y de México. Esta tasa tan grande de crecimiento poblacional tuvo mucho que ver con la expedición masiva de créditos de vivienda que permitieron a los desarrolladores generar en espacios no aptos para el desarrollo urbano ciudades dormitorio que actualmente se enfrentan a desafíos verdaderamente tremendos. Santa Fe es la más grande de estas ciudades, estamos aquí en el corazón de Santa Fe, pero también Santa Fe, pese a sus problemas, ya está empezando a generar ciertas respuestas que van a ser importantes para que estos lugares que han sido ciudades perdidas se conviertan en una respuesta verdadera de desarrollo. Los problemas los enumera el investigador Bernd Pfannenstein, consultor en urbanismo, quien ha trabajado en el municipio que mejor representa el auge de esta distopía, Tlajomulco de Zúñiga. Estamos en una situación disfuncional con el sistema y la ausencia de reglas claras, de transparencia, de una visión urbana integral, hasta dónde queremos llegar, el cortoplacismo, el municipalismo, los cambios de agendas cada 3 años que llegamos de un lado a otro lado, la ausencia de instrumentos de planeación de manera multiescalar, ahí un rol clave va a ser la coordinación metropolitana y tener una visión metropolitana, porque eso están sufriendo los municipios periurbanos, que el interés del suelo barato que se pudo transformar en un negocio inmobiliario de alto valor. Yo insisto, no se trata de buscar responsabilidades, se trata de aprender qué enfermedad tiene nuestro sistema urbano y cómo logramos dar medicina y herramientas a este sistema que está enfermo para mejorar y lograr un sistema equilibrado. Y esto no solamente requiere la rectoría del Estado a nivel multiescalar y institucional, esto requiere también que la sociedad, la comunidad empiece a actuar, por eso también Tlajomulco, por sus antecedentes de la participación ciudadana únicas en el país, que son referentes a nivel nacional para dar voz a la gente. Y aparte de esto necesitamos identificar los agentes que están involucrados en el tema del desarrollo urbano y necesitamos tener un acuerdo mutuo entre todos los agentes hasta dónde vamos a apostar. Si seguimos apostando
al valor económico, y no estoy hablando como académico de restringir el mercado inmobiliario. Al contrario, necesitamos sofisticarlo, necesitamos dar las herramientas técnicas, legislativos, urbanísticos suficientes para actuar, pero también necesitamos poner reglas claras a la producción del suelo urbano. Si no lo hacemos, vamos a seguir lo mismo que estamos viendo en una interpretación cotidiana que no está funcionando para la gente. El urbanista Luis Manuel Ochoa, conocedor del tema porque lo ha trabajado directamente en los fraccionamientos sociales de Tlajomulco, detalla el problema de esa demarcación municipal. La zona metropolitana, que es esta mancha, pues ha tenido en los últimos 30 años un crecimiento expansivo, ¿no? Y es al sur del periférico donde más ha crecido la ciudad. Hay un boom que muchos conocen, que es del 2005 del 2000 al 2010, hay un crecimiento exponencial demográfico y por ende urbano, que en mi particular punto de vista creo que tiene que ver con una experiencia fallida que tenía una política federal que le apostaba más a la cantidad, para cumplir una cantidad de vivienda más que a la calidad de la misma, y eso relacionado con el interés inmobiliario, el interés del desarrollo ligado al capital, pues hizo que esa política se aterrizara en el lugar en el que la tierra era más barata, ¿no? Y en la ciudad, pues es acá donde se cumplen, creo que esa fórmula se cumple y pasa lo que pasa, que se desarrolló una gran cantidad de vivienda, fraccionamientos, sin equipamiento urbano y desgraciadamente en algunos de los casos sin servicios, ¿no? El arquitecto señala que los procesos han sido diversos porque no se trata de un fenómeno uniforme. Las formas empresariales fueron distintas, los terrenos ocuparon áreas de diversas calidades y se atrajo también a distintos compradores. Creo que no puede haber como un modelo general. Creo que hay distintos casos y habría que poner atención a cada uno de ellos, pero yo creo que hay desde fraccionamientos que después de 15 años se han ido consolidando, algunos otros que están en ese proceso y otros que definitivamente son casos fallidos que en los tres habrá que ponerle atención. Yo a partir de algunas experiencias o cuestiones que hemos trabajado como propuestas de este laboratorio en donde nos encontramos y algunas otras cosas, creo que en un sentido positivo las administraciones le están atendiendo la problemática con la complejidad que ello tiene, ¿no? Entonces, pudiera considerar que estamos en un proceso como de transición hacia el futuro. Es complejo, yo creo que un fenómeno como este, que es tanto de México como a nivel Latinoamérica, la función de estos laboratorios, estos espacios es casi como prueba y error entre la academia, ciudadanos, el gobierno, de pensarnos así como sociedad, pues cuáles son estos contextos y cómo se deben de abordar la problemática. Sí, claro. El caso de Tlajomulco, uno pensaría que más o menos del comienzo del gobierno de Peña Nieto para acá ya hubo como una toma de nota de que se había hecho un desastre urbano, no nomás como tú bien lo dices en Tlajomulco, en todo el país, y que era necesario contener la expansión desmedida, la dispersión de la ciudad. También se apostó, por lo menos teóricamente y en parte se trató de habilitar ya el tema de la redensificación. ¿Tú crees que ya hemos llegado al momento cenit de crecimiento y que la ciudad se va a compactar, se va a consolidar en estos espacios en que ya lo hizo, o todavía hay tendencia a que se siga dispersando? Yo creo que la tendencia todavía no se detiene, pero está en ese proceso. La clave es a partir creo que es una mezcla, es una relación de cuestiones, pero una fundamental es
el ordenamiento del territorio y creo que pues ya es un tema que está en la agenda de los gobiernos que se está atendiendo. Creo que, o sea, ahora es pensar cómo debe ser, ¿no? Antes no se pensaba y llegamos al punto en el que nos encontramos. Pero se trata de un trabajo que se debe detallar en el terreno, pues la existencia de intereses que buscan o minimizar o exagerar el problema meten ruido en la posibilidad de levantar un inventario que sea correcto. Ese es el camino para afrontar mejor el desafío, advierte Bert Fanenstein. Si estamos confrontando un reto de procesos de expansión urbana en América Latina como México, estamos identificando ahí el caso de Tlajomulco en el área metropolitana de Guadalajara como un ejemplo de las características periurbanos que necesitan atención en detalle, como por una parte detener el desarrollo urbano sin límites y como también lograr procesos o modelos de ciudades y gestión territorial que permiten tener un sistema urbano más equilibrado. ¿Por qué Tlajomulco? Porque tiene como las características necesarias de un municipio pues disperso con procesos rápidos de expansión que estamos verificando dos distintos tipos de urbanización. Estamos viendo el corredor López Mateos al sur, que está dedicado al nivel socioeconómico alto, que ahí estamos confrontando pues la utopía de la gente, de la ciudad ideal. De hecho ya tenemos ahí como el ejemplo más claro del problema del área metropolitana, que son los 3Cs, el modelo 3C, que son los cotos, las urbanizaciones cerradas, los coches y aparte los centros comerciales. Y ahí todas las subproblemáticas que estamos identificando en el sentido de tráfico que estamos logrando con la dependencia del automóvil. Y por otra parte, la parte más interesante para por qué trabajar con Tlajomulco como laboratorio para investigación académica, que es plenamente académica, sin intereses políticas, para apoyar y contribuir a una mejor toma de decisión. Y esta parte son los fraccionamientos de interés social. Estamos identificando ahí como los mitos de las casas abandonadas. Nadie tiene datos exactos. Muchas veces depende de quién vas a preguntar. Si preguntas a los desarrolladores, te van a decir una cifra que necesita justificar y tener poder de lograr más desarrollos. Pero al final del día necesitamos quitarnos todos los intereses y necesitamos entender que nuestro sistema urbano solamente va a funcionar si logramos un desarrollo integral que nos permite tomar las mejores decisiones para el sistema y para la sociedad. Estos son algunos de los grandes desarrollos de vivienda construidos en la zona metropolitana de Guadalajara por los grupos empresariales más importantes entre 1998 y 2010. Proyectos inmobiliarios de Culiacán, Homex, Haciendas de Santa Fe, con 14 etapas. Bonanza Residencial, Banus Residencial, Chulavista con 17 etapas y Cumbres con 8 etapas, 34.782 lotes. Urbanizadora G&G, Valle de las Flores, San José del Valle, con 3 secciones. Viveros del Real, Casa Fuerte, Puerta del Sol, Cañada de Santa Anita y Nueva Galicia. 14.696 lotes. Dinámica Desarrollos Sustentables, Lomas de San Agustín, con 6 etapas. Lomas del Sur y Valle Dorado, 11.667 lotes. Simaco S.A., Campo Sur y Residencial Providencia, 4.739 lotes. Cadu Inmobiliaria, Villas de la Hacienda con 3 secciones y Altus Bosques, 4.733 lotes. Consorcio Hogar, Jardines de San Sebastián, Paseo de las Aves, Rancho Alegre 1 y 2 y Villas de la Tijera, 3.789 lotes. Consorcio Terrenos, Arcos de la Cruz, Bosques de Santa Anita, Campo Nogal, Rancho de San José del Tajo, San Martín del Tajo y Lago Nogal, 2.562 lotes. Geo Jalisco y Geo Reynosa, Geovillas ARP 1 y 2, 2.505 lotes. Domus Desarrolladora Inmobiliaria, Vistas del Valle con 4 etapas y Villas de la Alameda, 2.466 lotes. Urbi Villas Tonalá, 30.000 lotes.
Del 2000 al 2006, en el municipio de Tlajomulco fueron autorizados 160 nuevos desarrollos habitacionales, la mayoría de alta densidad, denominada H4, lo que significó más de 120,000 nuevas viviendas, si se considera que no todos los lotes eran unifamiliares. Esto significó la urbanización de al menos 4,000 hectáreas que formaban parte de una importante cuenca hidrológica, alterando la recuperación de mantos freáticos, sin prever sistemas eficientes de drenaje ni de transporte público, vías suficientes de acceso, escuelas u otros equipamientos indispensables. Algunos de estos fraccionamientos se inundan en tiempos de lluvia y la población debe ser evacuada por los riesgos potenciales. Hacienda Santa Fe es probablemente el más grande ejemplo de urbanización distópica producido por la dispersión urbana de Guadalajara en 25 años. Consta de 148 secciones o clústeres y podría albergar alrededor de 60,000 habitantes. El proceso de su construcción a la actualidad tiene menos de 20 años. Como contraste, la capital de Jalisco requirió 380 años para alcanzar esa población, a un ritmo que permitió no destruir la planificación original y dotar de servicios de calidad urbana de acuerdo a la época. Visto desde esta perspectiva, Hacienda de Santa Fe es una desmesura, pero en realidad se trata de un modelo que se multiplicó por todo el municipio. Tlajomulco, según el censo de 1990, tenía poco más de 68,000 habitantes, de acuerdo al INEGI. En 2018 se acerca a 600,000 moradores. Tiene la mayor parte de los problemas de fraccionamientos desvinculados a la ciudad, pero no es un fenómeno exclusivo. Zapopan, Tonalá, El Salto, Islahuacán de los Membrillos y Tlaquepaque, y en un futuro próximo la amenaza de Zapotlanejo, son parte del problema. Esta dispersión ha hecho posible una urbe de 73,000 hectáreas, más del doble de 1995, y con huella de ciudad que alcanza 100,000 hectáreas. Los habitantes de Hacienda Santa Fe llegaron con el deseo de por fin tener un pedazo de propiedad que les diera seguridad de al menos contar con un techo para dormir. Muchos eran parte de esa clase media empobrecida de las últimas décadas, con la idea de arraigarse y hacer comunidad, pero la experiencia fue desoladora. Compramos propiedad, me llamó la atención que yo tenía enfrente de la casa una escuela, ¿no? Entonces yo buscaba una escuela para mi niña que tenía 6 años cuando llegué a vivir aquí. No tenía más que una niña. Vi completamente el cambio de Santa Fe, ¿no? De convertirse en cotos tranquilos, donde no había tráfico, no había árboles tampoco, no había vandalismo, no había invasión a la propiedad privada, éramos muy pocos vecinos, todos nos conocíamos. Se empezaron a ir los propietarios por la falta de movilidad en cuestión de salidas, o sea, no existía ninguna salida. Adolfo Hall era una brecha empedrada, no había otra salida para Guadalajara, eran 3 horas de aquí a Guadalajara. Pues de ahí, aparte de ser ama de casa, termino mi licenciatura, soy funcionario público, tengo 6 años dentro del... ¿Licenciada en qué eres? Todavía no. Okay. Estoy terminando mi licenciatura en nutrición. Okay. Primero por lo difícil que era el ingreso, ¿no? El salir a trabajar, todos salen a trabajar fuera, entonces empiezan a ir los propietarios de las casas. Los que nos quedamos, pues, y tratamos de vivir lo mejor posible, pero al momento de irse los propietarios también dejan de pagar sus propiedades, empieza a haber un conflicto de abandono de propiedad, empieza a haber invasión a la propiedad privada. Los que invaden pues no son gente que le interese vivir bien, la verdad. Es muy raro que alguien que esté en una propiedad invadida viva bien, es muy raro. Entonces empiezan a haber los conflictos, empieza a crecer, porque cuando yo llego a vivir aquí solo existía Santa Fe, o sea, de atrás de Santa Fe no había nada, eran siembras, atrás de mi casa había sembradíos de elotes, pasaban las vacas por mi calle. Entonces empieza a crecer, empieza a hacerse Chulavista, empieza a hacerse Lomas del Mirador, Villa Fontana Aqua, Cántaros y todo el sinfín de fraccionamientos que cruzas por Adolfo Hall, que anteriormente no existía nada. Y pues siguen los mismos camiones, casi siguen las mismas entradas. Entonces pues literal era abandonado, ¿no? Porque pues quien venía a vivir aquí, pues de dónde más iba a salir a trabajar, no había para trabajar acá. ¿Y qué hacían? Pues robar, ¿no? Robaban a los que sí salían a trabajar, a los que sí tenían. Entonces empieza a crecer y a lo que yo vi es que el vandalismo pasó de Santa Fe
a irse a Chulavista y luego a Lomas del Mirador, y si usted va a Lomas del Mirador, va a ver que ese era el pasado de Santa Fe, esa es la realidad. Entonces me tocó ver todo el proceso, desde nuevo hasta ahorita. Teresita de Jesús Flores refiere que la consolidación o el retroceso de Hacienda Santa Fe es disparejo. La enormidad de la nueva ciudad, que se extiende sobre 109 hectáreas, lo explica. Santa Fe tan grande, a como yo lo veo, está dividido como en sectores. No podemos catalogar Santa Fe completo como una zona conflictiva porque no lo es. Digo, yo vivo en el 48 y yo le puedo decir que el 48 es bien tranquilo. La zona del 1 al 7 es otro tipo de ambiente, ¿no? Porque allá están más como unidos, ellos son los que tienen más tiempo viviendo en Santa Fe. El templo hace su trabajo, ¿no? Entonces hace unificaciones. De este lado tiende a ser muy abandonado porque de este lado fue donde se perdió muchísimas casas por el famoso crédito y casa del banco. O sea, entonces el banco absorbió las deudas y los dejó completamente sin casa, entonces fue un abandono masivo de propiedades, y de este lado hay muchas más casas abandonadas y muchas más casas vandalizadas y muchas más casas invadidas de gente irresponsable, a mi punto de vista. Entonces sí podría decirse que Santa Fe se divide en sectores de problemáticas. Ahora, aparte de la problemática interna, pues también el país empezó a enfrentar el problema de la violencia de forma muy desbocada, y supongo que esto aquí se sintió muy fuerte también, ¿no? Sí, o sea, literalmente, pues yo siendo vecina de aquí también me doy cuenta que hay gente que llega a vivir aquí, tiene su trabajo, tiene su estabilidad y viene con una idea de pues su casa, ¿no? Ya a vivir tranquilo, ya no pagan renta, ya no lo otro, pero llegan aquí y se topan con, pagan más en su transporte, pagan más en gasolina, pagan más en todo, y relativamente aquí es más caro. O sea, vas a la tienda, no te cuesta igual el jitomate que si vas y lo compras directamente en Guadalajara, no sé por qué, pero aquí te lo dan todo más caro. Y perdían sus trabajos o se cambiaban de trabajo, entonces de cierta manera sí, pues sí afecta, claro que afecta. Aristeo Pérez, nativo de Oaxaca, es otro exiliado en la zona de Santa Fe. Destaca que el origen diverso de los moradores hace complicada la convivencia. Él comentaba algo de que los vecinos de repente se saludan muy poco. Supongo que tiene que ver de que vienen de muchas partes distintas y de repente no tienen como una raíz común, ¿no? ¿O qué piensa usted de eso? Yo creo que de los vecinos más, ¿cómo dijera yo? Más antiguos en esta zona, son los que están pagando su casa, ¿no? Son los propietarios de una casa. Entonces, pero son muy pocos. Yo no he visto las estadísticas y no le puedo asegurar, pero yo pienso que cuando mucho será un 20%. ¿Sí? Y los demás van y vienen. Los demás van y vienen, algunos rentan, vienen a rentar unos meses, se van, llegan otros llegan a hacer uso de las casas que están solas. Pero bueno, digo, es como todo sea. Ya se ha visto, ¿no? Ya se ha visto en otros reportajes, en otras televisoras o qué sé yo, de la prensa, pues que se ha dado en Chulavista, en Santa Fe, en otros fraccionamientos que sabemos que hay ese mismo problema. Exacto. ¿Verdad? Entonces le digo, pues aquí son muy pocas las personas. En esta calle, no sé, no me va a dejar mentir Ale, pero de aquí en una cuadra, yo pienso que habrá unas 8 familias que estén pagando su crédito. Ha mejorado mucho la vinculación con la ciudad, pero se debe invertir todavía mucho tiempo en moverse a las zonas neurálgicas de la metrópolis. Aquí, en la avenida de aquí arriba son que vamos a pensar que sean 400 metros, 500 metros a la par del camión. Para acá es similar, nada más se queda la vuelta, porque no hay salida más que esta. Pero de aquí a ahí, pues que serán, vamos a pensar que sean 15 o 20 minutos caminando, no corriendo, ¿verdad? Despacio. Al centro, el promedio de recorrido son 1 hora 15. ¿Una sola ruta? Una sola ruta. Hay 2 rutas que van para allá. Es el 176 y un 171, que se recorre allá por los 01 y el 176 por aquí.
esta avenida aquí arriba. 1 hora 15 al centro. Es una sola ruta. Pero eso sí, si tiene uno que ir temprano, pues o se va muy temprano o se va un poquito más tarde. Si tiene un horario de llegar, pues si es un horario, pues ni modo, pues hay que enfrentarse a esa problemática. No, a la hora pico ya a esta altura ya no hacen ni parada, porque ya van saturados. Y sigue habiendo mucha gente que vive aquí pero trabaja allá. No, sí, hay personas que conozco que trabajan en Zapopan o más allá de Zapopan. Más lejos todavía. Rumbo a la dirección de Ocotlán, por allá. Digo, no, es Colotlán, ¿eh? Colotlán, perdón. Sí hay personas que van hasta esa zona. Eso sí se avientan más de 2 horas, yo creo, pues como 2 horas y media. Es en Hacienda Santa Fe donde ha surgido un esfuerzo piloto para tratar de crear comunidad. Sin esto no hay posibilidad de hacer frente a la distopía de estas ciudades perdidas, con pésimos servicios básicos, con precaria movilidad y en manos de delincuentes espontáneos o de organizaciones. Bajo la abreviatura de La Base, una antigua planta de tratamiento que nunca funcionó, es hoy la sede institucional de un laboratorio social que busca integrar a los vecinos del Clúster 21. Existen comunidades responsables que sí les interesa mejorar, ¿no? La Base fue solicitado por parte de los consejos sociales o la gente activa del Clúster 21, que inicialmente pedían, ¿no?, que se derrumbara este lugar, que se rehabilitara, que se limpiara, que lo destruyeran realmente, porque era una planta de agua de tratamiento, o sea, era un cochinero. Aquí a las 2 de la tarde no se podía ni respirar, porque los olores eran muy fuertes por el calor. Entonces pedían que se hicieran unas canchas de fútbol, pero pues la inversión era más viable rehabilitarlo y meter algo activo, aparte que es algo social, un tejido que estamos haciendo grande, y pues salió el laboratorio de arquitectura social. Digamos que improvisaron, ¿cómo vamos a hacer para que esto tenga una utilidad? Se puede decir que es una improvisación con idea también de los propios vecinos, o sea, se hizo algo que los vecinos querían y más, porque simplemente los vecinos querían sus canchas de fútbol y ya. Entonces, al momento de hacer esto, muchos de los vecinos quedaron sorprendidos, siguen sorprendidos, porque el tejido de lo que estamos haciendo ahorita pues es mucho más grande y la expectativa más grande de lo que ellos habían pedido. Fue el Consejo de Participación Ciudadana de Tlajomulco el que definió apoyo institucional para que La Base detonara. La expresidente de ese organismo, Tania Vázquez, lo explica. Con un tema de una planta de agua abandonada, a mí me tocó conocerla en su momento, llena de agua podrida, donde venía la gente pues simplemente a drogarse, a hacer situaciones negativas para el entorno social, y los niños que tú ves de las casas que están aquí alrededor, pues no podían salir a jugar, o si salían a jugar se podían exponer a alguna situación de violencia de las personas que estaban en este lugar, ¿no? Entonces, a la hora que venimos y nos damos cuenta y observamos y vemos de qué manera ayudar, pues ocurre para poder volver a tejer o reconstruir ese tejido social. ¿Qué teníamos que hacer? Y era recuperar algún espacio público que la gente lo sintiera de él, en el sentido de poder venir y saber que era un lugar común donde podía haber algo bueno para ellos. Entonces se da el tema de esta planta de agua abandonada y la metemos dentro de los proyectos que estábamos haciendo en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Entonces, los mismos vecinos de aquí meten proyectos, meten la propuesta y después deliberamos con el Consejo, pues, qué iba. Y entre uno de esos proyectos que iba, pues, fue La Base. Es decir, normalmente, pues, la gente pide una cancha de fútbol o etcétera, porque es a lo que más accede, ¿no? Entonces, después de que pasaba, se interpretaba, esta se cruza con una propuesta que nosotros habíamos hecho a la administración y la aprueba el Consejo Social. ¿Cuál es esta propuesta? Pues de reutilizar esta infraestructura que quedó en desuso para otros
otros usos. En este caso característico, digamos, es una referencia a algo que se ha venido haciendo tanto en algunos barrios de Madrid, en algunas cuestiones, se oye mucho lo que ha sido en Colombia, también en Río de Janeiro, etcétera. Pero bueno, lo que hay aquí es que se pretende que sea un espacio, ahora le llaman de innovación social, en el que a través de la arquitectura, el espacio público, se genere convivencia, tejido social, que los vecinos se lo apropien. Más que lo físico está detrás esa estrategia de consolidar el contexto. Entonces hay un proceso de acompañamiento en una fórmula un tanto extraña desde la administración, los ciudadanos y en este caso un rol técnico de organización que pretende exactamente eso, utilizar estrategias de arquitectura y urbanismo para consolidar estos entornos y al final de cuentas equipar estos fraccionamientos. Por eso se llama laboratorio, de hecho, porque es como ensayo-error, ¿no? Es ensayo-error. A veces, bueno, lo que nosotros promovemos es que, ahorita que me preguntabas de cómo se pudiera replicar, es que efectivamente tal vez el modelo es difícil de replicar porque habría que atender el contexto específico en donde se pretenda hacer, pero creo que la idea de valorar el proceso más que el resultado propio es la apuesta. Ahora, siempre necesitas, como aquí hubo una organización vecinal que lo empuje, porque quizás implantarlo desde afuera no sea una buena opción, ¿no? Exactamente, por ejemplo, creo que en el caso particular del Clúster 21 estamos en ese proceso de primero construir la ciudadanía, es decir, construir al colectivo que se sienta integrado, que este sea su espacio. Creo que en estos contextos de estos fraccionamientos, por esta experiencia, creo que la labor primera es consolidar ese colectivo. Es decir, por ejemplo, podría ser distinto a un caso, por ejemplo, como en algún centro comunitario, por ejemplo, en San Andrés, que hay una identidad per se en el barrio en el que la característica es distinta. Lo que sí, nosotros ya estaba hemos construida. Aquí hay que empezar desde la base. Por eso se llama la base, ¿no? Así es. Bueno, se empieza ahí a convivir los términos, pero bueno, aquí hay vecinos que algunos se puede haber llegado ayer, como el que tiene 15 años, entonces es trabajar. ¿Cuál ha sido la estrategia? Entrar por lo cultural, por los niños, por las señoras, por los talleres, y ir entendiendo que es flexible y puede ser moldeable, es decir, si la propuesta en un principio era tener un taller de computación por un prejuicio que uno puede, una propuesta que uno puede hacer, pero al final de cuentas puede ser que se termine siendo un taller de bordado, ¿no? O sea, hay que ser flexible con los programas también de estos espacios para ir atendiendo las necesidades reales de los lugares. No obstante el optimismo de este esfuerzo piloto, uno de sus principales elementos, don Teo Pérez, reconoce sus limitaciones. En gran parte de este proyecto pues, fue del gobierno municipal, ¿no? Sí, porque de hecho, y voy a ser muy sincero, o sea, aquí sí hay que decir las cosas como son. Somos muy pocos los que participamos, muy pocos, ¿sí? Yo le aseguro que de 100 familias, si acaso una es la que participa, ¿sí? Y espero no equivocarme, pero por lo que se ha visto y se ha vivido, ha sido así. No le digo que no, de vez en cuando por ahí se acercan familias cuando hay algún evento y pues, sí, se fomenta, vamos, invitarlos a que participen. Pero pues eso es muy esporádico, ¿sí? Es muy lejano porque si bien hay un evento cada mes o cada 4 meses, pues hay veces que no se ven a los vecinos. Aunque aquí vivamos a veces no, como dicen, no nos saludamos, ¿verdad? Nos vemos de lejos o casi no nos vemos, no estamos cerca de las necesidades de la comunidad. Entonces, si esto no tuviera el apoyo decidido del municipio, tal vez no habría podido sobrevivir. No, porque aquí, no sé si ustedes ya observaron unas fotos que hay en el mural.
era prácticamente un potrero, ¿no? Sí, lleno de basura, escombro y todo eso. Pues esa parte alta que ustedes observan, que está limpia, está muy arreglada, era un tiradero de basura, ¿sí? Entonces, al paso del tiempo, claro, el gobierno municipal hizo su parte y nosotros, los que hemos participado, hemos ido apoyando en la limpia sobre todo los que estamos aquí en esta calle y esta área verde, ¿sí? Entonces, en esos últimos 2 años de que se hizo este proyecto, pues claro, eso es una obra del municipio, ¿sí? Eso es lo que han logrado ellos. No me voy a adornar también yo, no voy a presumir algo que pues a lo mejor no he hecho. Yo he apoyado en lo que está a mi alcance, en mis tiempos. Sí, porque tienes que comer, tienes que trabajar. Tengo que trabajar, entonces tengo que tener un ingreso. Pero aún así le he dedicado, creo yo que mucho tiempo, muchas horas de trabajo. El reto es descomunal. Tan solo se habla de Hacienda Santa Fe, pero la realidad es que la destrucción del tejido de ciudad es generalizada por todo el valle. Usted acaba de ver un aspecto de esta marea humana que invadió el valle de Toluquilla en los últimos 20 años. De hecho, hay señas muy reconocibles. Usted pudo ver probablemente el Santuario de los Mártires, pudo ver el Cerro del Cuatro con sus antenas, zonas que apenas en los años 90 eran el parteaguas de la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Cómo se logró generar esta distopía? Eso es parte de conjuntar un gobierno municipal que no tenía la institucionalidad ni la fortaleza para enfrentar los intereses de corto plazo de las fraccionadoras, mucho dinero otorgado por el gobierno de Vicente Fox y posteriormente el de Felipe Calderón para financiar, y sobre todo una falta de sensatez en la planeación que generó que los que viven aquí todavía sean ciudadanos de tercera o cuarta. La pregunta es si Tlajomulco va a tener los tamaños para replicar casos exitosos que empiezan a generarse en algunos puntos como lo vimos en Santa Fe. Esa es la gran pregunta que se deben hacer los habitantes de Tlajomulco. ¿Tiene de verdad solución el caso de Tlajomulco? Bernd Fanenstein ha establecido un diagnóstico sobre 17 puntos del municipio y adelanta lo que se puede esperar. La recuperación del tejido social va a ser la clave para recuperar la ciudad, la tranquilidad. Todos queremos una ciudad más segura, pero no lo vamos a lograr y eso es el reto clave que estamos confrontando en el área metropolitana como en otras ciudades en América Latina, la segregación socioespacial. Si seguimos destruyendo y expulsando a las personas más vulnerables, más lejos de los centros urbanos, no vamos a alcanzar un sistema equilibrado y no vamos a tener esos resultados para lograr una ciudad más tranquila. Necesitamos enfocarnos exactamente en estos lugares de la expulsión, de la exclusión de la gente, donde estamos concentrando una alta cantidad de personas en ciudades abandonadas, en ciudades que no tienen infraestructura suficiente, que no tienen los servicios necesarios, que dependen, algo que identificamos ahí en el estudio del piloto con 17 fraccionamientos de interés social en Tlajomulco, es que 76% de las personas que consultamos por vivienda dependen del transporte público, pero están diciendo que están gastando más de 2 o 3 horas al día solamente para procesos de desplazamiento. Están diciendo que tienen grandes retos con la ubicación de la parada, que están caminando más de 20 minutos de sus casas a la ubicación supuestamente donde está la parada del camión, que no existe. Se sienten inseguros. Estamos viendo ahí como un rezago en accesibilidad a educación básica y a salud básica. Necesitamos entender que necesitamos trabajar con esto. Y yo lo veo así, la parte de las herramientas académicas puede contribuir a dar resultados objetivos a los tomadores de decisiones para actuar. Y la intención del estudio enfocados en un diagnóstico y monitoreo de los fraccionamientos de interés social en base en el piloto en Tlajomulco tiene la intención de dar herramientas a los tomadores de decisiones a nivel multiescalar de los distintos niveles del gobierno para actuar en favor de las necesidades de la gente. Y eso es como a mí me gusta compararlo mucho como con una consulta del médico.
Si nosotros estamos autodiagnosticando que nos sentimos mal, que tenemos como una percepción de una enfermedad, pues estamos buscando un especialista que tiene la formación y que tiene las herramientas necesarias para diagnosticar. Esto es la primera etapa que debemos de entender. Si queremos transformar la situación de las viviendas abandonadas y el tema de los fraccionamientos de interés social, necesitamos tener cifras exactas, porque el médico tampoco va a preguntar al paciente ¿qué estás pensando que tienes? ¿Qué temperatura estás pensando que tienes? Necesitamos herramientas exactas que permiten diagnosticar y también monitorear los avances del problema para calibrar la intervención. Y esto requiere voluntad. El desarrollo urbano es político. Necesitamos voluntad política y necesitamos una gestión institucional multiescalar para resolver todos estos temas. El municipio no va a tener ni los recursos para recuperar la cantidad de vivienda abandonada que está confrontando. Necesitamos que los 3 niveles del gobierno van buscando, bajo el liderazgo del gobierno del Estado, creo un rol fuerte y un rol clave va a tener el Instituto Jalisciense de Vivienda para liderar esos procesos de diagnóstico y monitoreo, apoyar a los municipios y que el gobierno del Estado pueda hacer la gestión necesaria con la Federación para buscar el financiamiento que se necesita para recuperar las viviendas. Luis Manuel Ochoa refuerza esta idea. Tendríamos que pensar que los municipios tienen que estar entes y este famoso planteamiento de un gobierno metropolitano o de instancias metropolitanas mucho más consolidadas para enfrentar este tipo de intereses, ¿no? Porque Tlajomulco pues, prácticamente se lo comieron, pues. Por supuesto, creo que es un gran tema en el que ya se está abordando en Guadalajara, que es el tema de la coordinación y la gobernanza metropolitana. Hay esa apuesta pues de que desde lo metropolitano acercar y efectivamente por esa carencia que pueden tener los municipios en algunas cuestiones. Yo soy de la opinión de que debe ser una especie como de ping pong entre las escalas, tanto en la metropolitana como en la municipal, o sea, estrategias desde el municipalismo pueden aportar también, es decir, aunque estos fenómenos de vivienda se puedan abordar desde lo metropolitano, pues la característica del clúster 21 con las características que puedes tener, tal vez seguramente es distinta a la que puedes tener Valle de los Molinos o Silos, entonces la política sí debe estar abordada desde lo metropolitano, pero atendiendo las experiencias que existen desde los municipios. ¿Qué se ha encontrado en las encuestas en los 17 puntos de Tlajomulco que el grupo encabezado por Bernd Fanenstein ha abordado? Necesitamos entender que no vamos a poder resolver todo en su momento. Necesitamos trabajar con una visión estratégica. ¿Qué necesitamos? Ya estamos identificando estos, en el piloto, los 17 fraccionamientos, ya estamos trabajando con el fraccionamiento más emblemático, Los Silos, un caso que trae más de 833 viviendas abandonadas. Imagínense una cuadra completa con casas abandonadas y 2 personas que viven ahí. ¿Qué inseguridad y percepción de fraccionamiento y tranquilidad es esta? Y también, yo insisto, necesitamos un ejemplo concreto donde los 3 niveles del gobierno, de manera institucionalizada, pueden buscar la manera de apoyar a la comunidad. ¿Por qué el caso de Silos? La comunidad ya se está organizando, la comunidad tiene un gran interés en resolver su situación. Y la comunidad está expresando también muy claramente que no quieren salir de su fraccionamiento. Son sus hogares, son sus viviendas. Quieren que se recupere la tranquilidad y que se recupere como la funcionalidad del fraccionamiento. Y yo veo este caso, por poner por ejemplo un ejemplo, la comunidad en varias mesas de trabajo los domingos, organizándose ahí de manera conjunta conmigo como académico, fue levantando más de 200 encuestas a las viviendas para tener una serie de información, de indicadores sobre servicios básicos, sobre temas de seguridad, temas de inseguridad. Por ejemplo, 84% de la gente se siente inseguro en el fraccionamiento. Y el reto de la accesibilidad a los espacios públicos y las áreas verdes, la inaccesibilidad del 99% que dicen las personas consultadas que no tienen acceso a salud básica. Todo esto son una serie de indicadores que ya permiten medir y diagnosticar por fraccionamiento los retos. ¿Qué necesitamos?
y esto es la intención, usar un ejemplo concreto que va a ser Silos, porque ya también firmaron una carta dirigida a los 3 niveles del gobierno, a Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Humanos, para ponerse a la orden de las instituciones, para servir como caso para lograr este cambio del paradigma. ¿Qué se necesita? Voluntad de la comunidad, procesos de participación ciudadana, voluntad política, procesos de planeación institucionalizadas entre los 3 niveles y también visión y liderazgo. Y aparte de esto necesitamos también, que no solamente es la visión urbanística, necesitamos pensar en un reajuste de la legislación urbana armonizada con los 3 niveles del gobierno, con el liderazgo de la nueva ley y la reforma urbana del gobierno federal, el liderazgo que yo veo clave del gobernador del estado de Jalisco y del Congreso de Jalisco para de adaptar las necesidades de la legislación urbana que permite la intervención que es necesaria en las bases que vamos a identificar ahí en el fraccionamiento, y aparte de esto también necesitamos pensar en el financiamiento. Y mi visión, que yo veo como académico de manera muy humilde, ¿no? en ese sentido, es apoyar a la gente y apoyar también a los tomadores de decisiones que tienen los insumos necesarios que esto va a funcionar. No podemos seguir con la planeación desde un escritorio que ya tenemos comprobado. Si no estamos consultando a la gente y si no tenemos los datos y los insumos necesarios para tomar decisiones, pues la probabilidad que vamos a fallar de nuevo y fracasar de nuevo con la intervención, pues es muy alta. Por lo tanto, creo a todos nos conviene, si todos estamos buscando una ciudad más segura y un sistema urbano más funcional, que se logra una buena fe y una buena voluntad de interés de colaboración para la mejor toma de decisión, porque al final del día va a beneficiar a la sociedad. No sé si este dato sea relevante. Normalmente en estos procesos ocurre que la fraccionadora o la inmobiliaria tarda mucho tiempo, a veces tarda años o décadas en entregar el fraccionamiento efectivamente al ayuntamiento, justamente porque no siempre se completan los esquemas a los que está comprometida. No sé si esto lo hayan encontrado ustedes como nota característica en los 17 fraccionamientos donde están empezando a trabajar. La parte de la interpretación jurídica, los procesos de entrega-recepción son una base clave para la toma de decisión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Silos hay un detalle grave ahí, que todo el fraccionamiento todavía no está recibido por parte del ayuntamiento. Necesitamos entender una cosa, desde mi punto de vista, es como la gente que confiaron en comprar su casa ahí no tienen la culpa para que procesos de entrega-recepción no se concluyeron. Creo que necesitamos lograr ahí un proceso transparente que sirve para todos los agentes involucrados en el esquema del desarrollo urbano, que involucra los desarrolladores, que involucra las personas que están comprando, la parte de los bancos, financiamiento, Infonavit, y aparte de esto también el gobierno. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Reinventar y hacer una reingeniería de los procesos generales de gestión de entrega-recepción, la garantizar también, no solamente se trata de entregar calidad. La gente está confiando que con su firma en los contratos están confiando que están comprando el producto que vieron. Y en esto insisto mucho. Mejor no buscamos responsabilidades, no voltamos al pasado, mejor identificamos los errores que se fueron haciendo y pongamos cuenta en el presente, sí, actuamos, resolvemos. En la historia de estos fraccionamientos disfuncionales se juega el destino de la ciudad completa, advierte el investigador de origen alemán. Estoy aquí adentro de una vivienda que, si usted se fija, el marco de esta ventana nunca fue terminado. No hay manera de montar el vidrio. ¿Esto qué demuestra? Demuestra que este lugar nunca ha sido ocupado por una persona. Y usted se preguntará, ¿por qué ocurrió esto? Bueno, ya estábamos en la parte final del gran boom de la primera década del siglo XXI. Ya había la gente dejado de tener confianza en este modelo en el cual implicaba salirse muy lejos de sus zonas de trabajo y de estudio para tener una casa que era prácticamente un dormitorio. Y además, esto en medio de servicios básicos muy precarios y una creciente inseguridad. De este modo, el paisaje de Tlajomulco está surcado en algunos puntos
por este tipo de grandes cascarones que simplemente retratan de una forma mucho más patente el monumental fracaso de la política de vivienda de estos comienzos del siglo XXI. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.